El hombre en busca de Dios. Capítulo 3. Hilos comunes en la mitología. ¿Por qué investigar los mitos? ¿Acaso no son solo imaginaciones que han venido del pasado remoto? Aunque es verdad que muchos se basan en la imaginación, algunos tienen raíces en la realidad. Un ejemplo de esto último son los mitos y leyendas de todas partes del mundo fundados en el hecho de un diluvio universal o mundial que menciona la Biblia. Una razón para considerar los mitos es que son el avance de creencias y ritos que todavía son parte de las religiones de hoy. Por ejemplo, la creencia en un alma inmortal puede rastrearse desde los mitos antiguos asiro-babilónicos y por la mitología egipcia, la griega y la romana hasta la cristiandad, de cuya teología ha llegado a ser parte fundamental. Los mitos evidencian que el hombre de la antigüedad andaba en busca de dioses, así como de significado en la vida. En este capítulo consideraremos brevemente algunos de los temas comunes que se presentan en los mitos de las principales culturas del mundo. Mientras repasamos estas mitologías, notaremos que la creación, el diluvio, dioses y semidioses falsos, el arma inmortal y la adoración del sol se presentan con regularidad como hilos comunes en la urdimbre multicolor de la mitología. Pero, ¿por qué debería ser así? Muy frecuentemente hay un núcleo de hecho histórico, una persona o un suceso que posteriormente ha sido exagerado o torcido para formar el mito. Uno de estos hechos históricos es el relato bíblico de la creación. La creación, el hecho y lo imaginado. Abundan los mitos sobre la creación, pero ninguno tiene la lógica sencilla del relato bíblico. Por ejemplo, el relato de la mitología griega parece bárbaro. El primer griego que sistemáticamente puso por escrito mitos fue Hesíodo, quien escribió su Teogonía en el siglo VIII antes de la Era Común. Él explica cómo empezaron los dioses y el mundo. Empieza con Gea, o tierra, quien da a luz a Urano, cielo. A esto sigue lo que explica el erudito Jesper Griffin en Historia Oxford del mundo clásico. Hesíodo da el relato, conocido por Homero, de la sucesión de los dioses del cielo. Primero era supremo Urano, pero reprimía a sus hijos, y Cronos, su hijo, a instancias de Gea, lo castró. Cronos, a su vez, devoró a sus propios hijos hasta que su esposa Rea le dio de comer una piedra que sustituyó a Zeus. Este fue criado por Creta. Obligó a su padre a regurgitar a sus hermanos, y con ellos y ayuda adicional derrotó a Cronos y a sus titanes y los echó en Tártaro. ¿De dónde vino a los griegos esta extraña mitología? El mismo autor responde: visto todo, parece que su origen es sumerio. En estos relatos orientales hallamos una sucesión de dioses y los temas de castrar, de tragar y de una piedra reaparecen en formas que, aunque variadas, demuestran que su parecido con lo que dice Hesíodo no es coincidencia. Tenemos que ver a las antiguas Mesopotamia y Babilonia como la fuente de muchos mitos que se extendieron por otras culturas. La mitología antigua de la religión popular china no se puede determinar con claridad, pues en el periodo de 213 a 191 antes de la Era Común se destruyeron muchos registros escritos. Sin embargo, han quedado algunos mitos, como el que describe la creación de la Tierra. Anthony Christie, profesor de arte oriental, le escribe: aprendemos que Caos era como el huevo de una gallina. No existía ni cielo ni tierra. Del huevo nació Pangu, mientras que de sus elementos pesados se dio forma a tierra, y de los elementos livianos a cielo. Pangu está representado por un enano vestido con una piel de oso o con un manto de hojas. Durante 18.000 años, cada día la distancia entre tierra y cielo se hizo mayor por 3 metros o 10 pies, y Pangu se desarrolló a la misma proporción para llenar con su cuerpo la brecha. Cuando murió, diferentes partes de su cuerpo se convirtieron en diversos elementos naturales. Las pulgas de su cuerpo se convirtieron en la raza humana. Una leyenda inca de la América del Sur explica cómo un creador mítico dotó de habla a cada nación.
A cada nación dio la lengua que había de hablar, dio ser y ánima a cada uno por sí, así a los hombres como a las mujeres. Y les mandó sumiesen debajo de tierra, cada nación por sí, y que de allí cada nación fuese a salir a las partes y lugares que él les mandase. En este caso, parece que el relato bíblico de la confusión de los idiomas en Babel es el núcleo de realidad de este mito inca. Pero dirijamos la atención ahora al diluvio que se describe en la Biblia, en Génesis. El diluvio, hecho o mito. La Biblia nos lleva a unos 4500 años atrás, hasta alrededor del año 2500 antes de la era común, con su relato de que hijos celestiales de Dios que se habían revelado tomaron forma humana y se pusieron a tomar esposas para sí. De esta unión contranatural se produjeron los violentos Nefilim, los poderosos que eran de la antigüedad los hombres de fama. Su desafuero afectó de tal forma al mundo antediluviano que Jehová dijo: voy a borrar de sobre la superficie del suelo a hombres que he creado, porque de veras me pesa haberlos hecho. Pero no halló favor a los ojos de Jehová. Entonces se relatan los pasos específicos y prácticos que Noé tuvo que dar para salvarse del diluvio y salvar a su familia y una variedad de géneros de animales. Críticos modernos dicen que el relato de los sucesos antediluvianos que se da en Génesis es mito. Sin embargo, la historia de Noé fue aceptada y creída por hombres fieles como Isaías, Ezequiel, Jesucristo y los apóstoles Pedro y Pablo. Tiene también el apoyo de estar reflejada en muchas mitologías de todo el mundo, entre ellas la antigua epopeya de Gilgamesh, así como los mitos de China y de los aztecas, incas y mayas. Teniendo presente lo que la Biblia dice, consideremos ahora la mitología asiro-babilónica y sus referencias a un diluvio. El diluvio y Gilgamesh, el dios hombre. Al retroceder posiblemente unos 4000 años en la historia, nos encontramos con el famoso mito acadio llamado la epopeya de Gilgamesh. Principalmente conocemos este mito por un texto cuneiforme que vino de la biblioteca de Asurbanipal, quien reinó en la antigua Nínive. Es la narración de las hazañas de Gilgamesh, de quien se dice que era 2/3 partes dios y 1/3 parte hombre o un semidios. Una versión de esa epopeya dice: en Uruk construyó muros, una gran muralla, y el templo del bendito Eana para el dios del firmamento, Anu, y para Ishtar, la diosa del amor, Nuestra Señora del Amor y la Guerra. Sin embargo, Gilgamesh no era muy agradable. Los habitantes de Uruk presentaron esta queja a los dioses: su lujuria no deja ninguna virgen a su amado, ni perdona a la hija del guerrero ni a la esposa del novio. ¿Qué hicieron los dioses con respuesta a las protestas de la gente? La diosa Aruru creó a Enkidu para que fuera el rival humano de Gilgamesh. Sin embargo, estos dos, en vez de hacerse enemigos, se hicieron amigos íntimos. Según la epopeya, después Enkidu murió. En su quebranto, Gilgamesh clamó: cuando yo muera, ¿no seré como Enkidu? El dolor ha entrado en mi vientre. Temo la muerte y vago sobre la estepa. Quería el secreto de la inmortalidad y salió en busca de Utnapishtim, el sobreviviente del diluvio que había recibido inmortalidad con los dioses. Con el tiempo, Gilgamesh encuentra a Utnapishtim, quien le habla acerca del diluvio. Según la tablilla 9 de la epopeya, conocida como la tablilla del diluvio, Utnapishtim relata las instrucciones que se le dieron acerca del diluvio. Derriba esta casa, construye un barco, abandona las posesiones, busca la vida, sube al barco la simiente de toda cosa viva. ¿No se parece esto a lo que dice la Biblia sobre Noé y el diluvio?
pero Utnapishtim no puede otorgar la inmortalidad a Gilgamesh. Desilusionado, Gilgamesh regresa a Uruk. El relato concluye con su muerte. El mensaje general de la epopeya es la tristeza y la frustración de la muerte y el más allá. Aquella gente de la antigüedad no halló al Dios de la verdad y la esperanza. Sin embargo, queda bastante manifiesto el enlace de la epopeya con el relato sencillo de la Biblia acerca de la época antediluviana. Ahora consideremos el relato del diluvio como aparece en otras leyendas. La leyenda diluviana en otras culturas. De fecha más temprana, aunque el relato de la epopeya de Gilgamesh es el mito sumerio que presenta a Ciudra, el paralelo del Noé de la Biblia, descrito como un rey pío y temeroso de su Dios, constantemente en busca de revelaciones divinas en sueños o conjuros, o al menos es lo que indica textos antiguos del Oriente relacionados con el Antiguo Testamento. Según esta misma fuente, este mito presenta con relación a lo bíblico el paralelo más estrecho y notable que hasta ahora se ha descubierto en la literatura sumeria. Las civilizaciones babilónica y asiria, posteriores a la sumeria, evidenciaron la influencia de este. El libro Historia de China expresada en su arte nos dice que uno de los gobernantes antiguos de China fue Yu, el conquistador del Gran Diluvio. Yu canalizó las aguas diluvianas a los ríos y los mares para que su gente repoblara el suelo. Joseph Campbell, perito en mitología, escribió lo siguiente sobre el periodo chino de los 10 grandes. A esta importante época que determina un diluvio, 10 emperadores fueron asignados en la mitología primitiva del tiempo de Chou. Por eso, parece que lo que vemos aquí quizás sea una transformación local de la serie que se halla en la vieja lista sumeria de los reyes. Campbell entonces cita otros puntos de leyendas chinas que parecen reforzar el argumento de que hubo una fuente mesopotámica. Con eso volvemos a la misma fuente básica de muchos mitos. Sin embargo, la historia del diluvio también aparece en las Américas. Por ejemplo, en México durante el periodo de los aztecas en los siglos XV y XVI de la era común. La mitología azteca mencionaba 4 edades anteriores, durante la primera de las cuales la tierra fue habitada por gigantes. Eso también nos recuerda a los Nefilim, los gigantes que la Biblia menciona en Génesis 6. Incluye una leyenda primitiva de un diluvio en la que las aguas de arriba se mezclan con las de abajo y borran los horizontes y hacen de todo un océano cósmico sin tiempo. El dios que controlaba la lluvia y el agua era Tlaloc. Sin embargo, había que pagar caro por su lluvia, pues se daba a cambio de la sangre de víctimas sacrificadas cuyas lágrimas derramadas simularían la lluvia y por lo tanto estimularían su fluir. Otra leyenda dice que la cuarta época fue gobernada por Chalchibutlicue, la diosa del agua, cuyo universo pereció mediante un diluvio. Los hombres se salvaron al convertirse en peces. Los incas también tenían sus leyendas del diluvio. El escritor inglés Harold Osborne dice: quizás los rasgos más generales en la mitología de la América del Sur son los relatos de un diluvio. Los mitos de un diluvio están bien esparcidos tanto entre los pueblos de las tierras altas como entre las tribus de las tierras bajas tropicales. Por lo general, se conecta el diluvio con la creación y con una epifanía o manifestación del Creador Dios. A veces se le considera un castigo divino que acaba con la humanidad existente en preparación para el surgimiento de una nueva raza. Los mayas de México y la América Central también tenían su leyenda diluviana que implicaba un diluvio universal, o Hayokokap, que significa agua sobre la tierra. El obispo católico Las Casas escribió que los indios guatemaltecos, llámenle Putic, que es un nombre que significa diluvio de muchas aguas y quiere decir juicio, y así creen que está por venir otro Putic, que es otro diluvio y juicio, no de agua, sino de fuego. Por todo el mundo hay muchas otras leyendas diluvianas, pero las que ya hemos señalado sirven para confirmar el núcleo de la leyenda, el acontecimiento histórico que relata el libro de Génesis. La siempre presente inmortalidad del alma.
Sin embargo, no todos los mitos tienen base en la realidad ni en la Biblia. En su búsqueda de Dios, el hombre ha echado mano de lo insustancial, engañado con la ilusión de que tiene inmortalidad. Como veremos por todo este libro, la creencia de que el alma es inmortal o variaciones de esa creencia es un legado de milenios. La gente de la cultura asirio-babilónica antigua creía en una vida después de la muerte. La New Larousse Encyclopedia of Mythology explica: debajo de la tierra, más allá del abismo del Apsu, que está lleno de agua dulce y circunda la tierra, estaba la morada infernal a la cual bajaban los hombres después de la muerte. Era la tierra de donde no se regresaba. En estas regiones de oscuridad eterna están amontonadas las almas de los difuntos, vestidas como aves con prendas de alas. Según el mito sobre este mundo subterráneo, lo regía la diosa Eregiscal, la princesa de la gran tierra. También los egipcios tenían su idea de un alma inmortal. Antes de que el alma pudiera llegar a un lugar de felicidad, tenía que ser pesada contra Maat, la diosa de la verdad y la justicia, simbolizada por la pluma de la verdad. Anubis, el dios de cabeza de chacal, u Horus, el halcón, ayudaban en el proceso. Si el alma recibía la aprobación de Osiris, seguía adelante para disfrutar de felicidad con los dioses. Como muchas veces sucede, aquí hallamos el hilo común del concepto babilónico del alma inmortal dando forma a la religión, vida y acciones de la gente. Era parte de la antigua mitología china, una creencia en que se sobrevivía a la muerte y era importante mantener contentos a los antepasados. A estos se les concebía como espíritus vivientes y poderosos, todos muy interesados en el bienestar de sus descendientes vivos, pero con poder para castigar si no se les complacía. Se había de dar toda ayuda a los difuntos, y eso incluía suministrarles compañeros en la muerte. Por eso, a algunos reyes de la dinastía Shang se les enterraba con de 100 a 300 víctimas humanas, para que éstas les rindieran servicio en el otro mundo. Esta práctica conecta a la China antigua con Egipto, África, Japón y otros lugares donde se hacían sacrificios del mismo tipo. En estos casos, el creer en un alma inmortal llevó a que se ofrecieran sacrificios humanos. Los griegos, que idearon muchos dioses en su mitología, también se interesaban en los muertos y el lugar a donde iban. Según los mitos, el dios a quien se encargó aquella región oscura fue hijo de Cronos y el hermano de los dioses Zeus y Poseidón. Se llamaba Hades, y la región que él dominaba recibió su mismo nombre. ¿Cómo llegaban al Hades las almas de los difuntos? La escritora Helen Switzer explica: había criaturas espantosas en el mundo de los muertos. Allí estaba Caronte, quien remaba la embarcación que transportaba desde la tierra de los vivos hasta el mundo de los muertos a los que acababan de morir. Caronte pedía pago por su servicio de transporte, el cual cruzaba el río Estigia, y los griegos solían enterrar a sus muertos con una moneda debajo de la lengua para asegurarse de que tenían el pasaje de vida. A las almas difuntas que no podían pagar se les mantenía en el lado del río donde no deberían pasar. Como en suspenso, estas podían regresar para hostigar a los vivos. Con el tiempo, la mitología griega sobre el alma influyó en el